buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa hay esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas seguros, contigo queremos estar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El estudio que corresponde es solamente 2 versos del capítulo 4, 8 y 9. En el subtema, ¿verdad? En esto pensad. Vamos a darle lectura a esos 2 versos, ¿verdad? Para así entrarle lleno al estudio. Y poder, ¿verdad?, abarcar bastante rápido lo que queremos traer en esta noche. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que vamos a entrar, ¿verdad?, al trasfondo histórico que siempre, ¿verdad?, me gusta dar para poder entender un poquito más de qué es lo que está hablando, ¿verdad?, Pablo en este capítulo. Sabemos que en los versos anteriores estuvimos viendo la situación que hubo de lleno entre 2 colaboradoras en la iglesia de Filipos. Estas 2 hermanas que tenían un conflicto interno, ¿verdad?, que se puede inferir, ¿verdad?, tomando los versos anteriores, que había desunión, había división, había competencia, había una situación tan grande entre estas hermanas que estaba afectando la iglesia. Y entonces Pablo tiene que amonestarla y en pocas palabras, ¿verdad?, parafraseando, les dice: miren, ustedes tienen que reconciliarse, ustedes tienen que arreglar esto, ¿verdad? Porque cuando hay conflictos dentro de la iglesia, yo creo que lo mencioné anteriormente, lo que se produce es un daño colateral. Que indirectamente este conflicto hace daño a quienes nos rodean, ¿verdad? Y como creyentes de Jesucristo, nosotros como cristianos tenemos que evitar a toda costa que en nuestro poder, en nuestras intenciones, podamos hacerle daño, ¿verdad?, a otros.
¿verdad? Aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven, ¿verdad? Y nosotros como creyentes debemos guardarnos eso. Quien verdaderamente ama la obra de Jesucristo, quien verdaderamente ama las almas, se cuida de todas estas cosas, ¿verdad? De poder, ¿verdad? En alguna acción, en algo que pueda decir, algo que pueda pensar, hacerle daño, ¿verdad? A un hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que en Filipenses 4, del 8 al 9, Pablo está diciendo, o sea, ustedes tienen que pensar específicamente en unas cosas. A mí me llama la atención porque Pablo tendría que decirlo, o sea, ustedes tienen que pensar específicamente en estas cosas. Bueno, lo decía porque habían algunos que estaban pensando en otras cosas. Acá en Puerto Rico hay un dicho que cuando las personas están despistadas, yo no sé si Green se acuerda, dice, mira, vaya, está pensando en pájaros preñados, ¿verdad? Que eso es como decirle, están distraídos, no estás enfocado, ¿verdad? Entonces, pues Pablo estaba observando que no había enfoque en ciertos, ¿verdad? Miembros de la iglesia de Filipo. O sea, estaban pensando en otras cosas que no era lo que producía, ¿verdad? Un efecto positivo o edificante en sus vidas. Y claro está, los pensamientos, nadie en esta tierra tiene la habilidad ni el poder de poder leer el pensamiento. El que diga que sí, el tal es mentiroso, ¿verdad? Hay por ahí los que se conocen los disque medium, los santeros, los que leen que la mano, el futuro, pero sabemos quiénes operan, ¿verdad? ¿Qué espíritu opera en ellos? ¿Verdad? Pero ninguna persona, humanamente hablando, tiene la capacidad de leer pensamientos. Aquí el único que discierne los pensamientos es Dios. Quien muestra lo que está oculto es el Espíritu Santo. Y para que se pueda operar el Espíritu Santo en la vida de todo creyente, porque hay una distinción entre lo que es el sello del Espíritu Santo y lo que es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo pone en operación los dones del Espíritu. Ninguna persona que no tenga la llenura del Espíritu Santo puede decir, ¿verdad?, que los dones se están operando de porque vienen del Espíritu. ¿Ves? Tiene que venir la llenura del Espíritu Santo para que operen los dones. El sello del Espíritu Santo es cuando usted acepta a Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo automáticamente lo sella, pero son dos cosas muy distintas y la palabra evidencia esto y habla sobre esto. Y hoy en día hay muchos errores. Hoy en día hay gente que no cree ni siquiera, ¿verdad? Y yo lo he visto mucho en la manifestación del Espíritu Santo. Incluso yo he escuchado pastores y pastoras que le tiran a la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo saca lo que está oculto, ¿verdad? Y cuando saca lo que está oculto, pues obviamente saca el pecado que está oculto. Y quien vive una vida de pecado, no le va a gustar que el Espíritu Santo se manifieste, ¿verdad? Porque va a sacar lo que está oculto. Entonces, Pablo, si se da cuenta, aunque él no conocía los pensamientos, porque nadie tiene esa habilidad, el Espíritu Santo sí le estaba mostrando lo que había en sus pensamientos, pero era por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le mostraba, ¿por qué? Porque la iglesia estaba pensando en otras cosas que no eran. Esto es como acá que dicen, tiran la piedra y esconden la mano. Uno puede tirar la piedra y uno puede esconder la mano y nadie lo puede estar viendo. Pero hay un Espíritu Santo que lo ve todo, hay un Dios que lo ve todo y Él en su justo tiempo va a sacar lo oculto a la luz. Eso es bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Que Filipenses 4, del 8 al 9, fue escrito obviamente por Pablo, y fue escrito por Pablo mientras él se encontraba, ¿verdad?, preso. O sea, Pablo aquí no era libre. Pablo todavía estaba preso. Claro, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que estaba preso, quizás a lo mejor físicamente, pero espiritualmente él estaba libre. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba preso en Roma y la carta fue dirigida específicamente a la iglesia de Filipo. O sea, que había sido fundada por el propio apóstol Pablo en un viaje misionero, en el segundo viaje misionero, que lo podemos ver en Hechos 16. Entonces, ¿qué pasa? Que Filipo era una ciudad importante de la región de Macedonia.
al norte de Grecia, ¿verdad? Y había sido una colonia romana. O sea, lo que significa que los habitantes, ellos vivían, lo hemos mencionado anteriormente, ellos vivían influenciados, ¿verdad? Por toda la cultura romana. Entonces, en pocas palabras, ellos le daban mucho énfasis al valor, ¿verdad? Del honor, a la reputación pública, a la disciplina, a la lealtad que ellos tenían hacia el imperio y a una forma de vivir organizada según las costumbres romanas. O sea, ese era su enfoque, ¿verdad? En lo que distinguía a esa ciudad romana de los Filipos. Entonces, la iglesia de Filipos, la iglesia como tal, mantenía una relación cercana con Pablo, que eso también lo hemos hablado. O sea, ellos lo habían apoyado económicamente desde su fundación, desde la fundación de la iglesia, y también incluso mientras Pablo estaba encarcelado. Sin embargo, la congregación enfrentaba grandes desafíos. ¿Por qué? Porque vivían una presión externa, vivían unos conflictos internos y también vivían con influencias de pensamientos paganos. ¿Ves? Porque vivían con todo este tipo de presión. Entonces, después de hablar sobre la paz, porque Pablo habló sobre la paz en los versos anteriores, la paz de Dios que guarda el corazón, ¿verdad? Y los pensamientos, Pablo les enseña qué tipo de pensamientos deben ocupar la mente del creyente. Entonces, si vemos los versos, ¿verdad? El 8 y el 9, que ya le dimos lectura. El verso 8, en el mundo antiguo, especialmente dentro de la cultura griega, la formación del carácter estaba estrechamente relacionada con aquello que una persona contemplaba y practicaba. O sea, no era hablarlo por hablar, la formación era por la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo lo que hace es que él retoma los términos que ellos comprendían culturalmente, como hacía Cristo, que Cristo le hablaba por parábola, para que la gente pudiera entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que para que él cogía lo que eran términos culturales para que ellos pudieran comprender el verdadero honor, lo que era verdadero, lo que era honorable, o lo que era digno de respeto, lo que era justo, lo que era puro, lo que era amable y de buen nombre. Porque sabemos que en el mundo existen personas que son buenas, y es la realidad, pero la palabra especifica que nadie por bueno se gana el reino de los cielos. O sea, sí está bien que nosotros seamos buenos ciudadanos, aquellos que no tienen a Cristo, pero los que tenemos a Cristo debemos ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Y también tenemos que ser buenos creyentes, ¿ves? Cumplir la palabra como está escrita. Entonces, ¿qué pasa? Que para conectar la exhortación que Pablo le estaba dando a la iglesia de Filipenses, utilizó un marco conceptual familiar para ellos, la cultura romana. Entonces, sin embargo, fíjese que el apóstol no estaba promoviendo, y esto es importante aclararlo, porque él no estaba promoviendo simplemente un pensamiento positivo. Hoy en día se puede ver estas nuevas doctrinas, como yo las llamo, las nuevas revelaciones que se levantan, que yo digo que se acuestan con ajo y habichuela y pollo y salen soñando y tienen nuevas revelaciones. Entonces, la nueva filosofía hoy en día todo es positivo. Todo es positivo. Hoy la corrección nadie la quiere. En la antigüedad vemos cómo Dios corregía al pueblo, porque a cada rato el pueblo estaba, ¿qué? Eso lo vemos a cada rato, dando vuelta para atrás. Entonces, ¿el pueblo de Dios ha cambiado? No. El pueblo de Dios sigue, hermano, estando en el mismo estado. Muchos le sirven al Señor de corazón, pero hay unos que le siguen dando para atrás. Eso existió en la antigüedad y así, ¿cuántos, digo yo acá, esto es muy mío, cuántos dolores de cabeza no le dio el pueblo de Israel a Dios? Y allá en el desierto que Dios los alimentaba con pan y ellos querían carne. ¿Entiendes? Eso lo vemos. Entonces, hoy en día la corrección no es bien recibida, porque dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, cuando hay altivez en el corazón, oye, y esto estamos hablando dentro de la iglesia.
Cuando hay altivez en el corazón, la corrección se pone una barrera y la corrección no se acepta. Entonces, en vez de predicar el evangelio de Jesucristo, predicamos el evangelio de los filósofos positivos de hoy en día, donde todo tiene que ser positivo, y la realidad es que no es así. Entonces, Pablo no está promoviendo este tipo de pensamiento positivo como una filosofía humana, sino que está llamando a los creyentes a entrenar. Porque la mente se entrena, los pensamientos se entrenan. Usted tiene una disciplina. Hoy específicamente hablaba con una persona y hablábamos de unos temas y en mi pensamiento yo decía, es que ya cuando uno llega a una madurez, uno no se detiene por cosas pequeñas. Cuando ya uno tiene una madurez, no se va a detener por cosas sencillas. Entonces, si nos detenemos por cosas pequeñas, pues entonces no hay madurez espiritual y hay que pedirle a Dios que nos dé madurez espiritual. Oye, y eso no es algo malo. Eso es crecimiento personal, espiritual y como cristiano. Porque aquí todos tenemos que mejorar en una área. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo no pretende implementar esto como una filosofía, sino, ¿verdad?, que los creyentes puedan entrenar su mente conforme, no a los valores de la cultura romana, sino conforme a los valores del reino de Dios. O sea, la intención que Pablo tenía era que en medio de una sociedad con unos valores que eran completamente distintos, los cristianos aprendieran a dirigir su pensamiento hacia aquello que refleja el carácter de Cristo y fortalece la vida espiritual. Y fíjese, si nos vamos a cada palabra que Pablo habló en estos versos, que parecen 2 versos cortos, pero tienen mucho que encerrar. Pablo les dice, o sea, todo lo verdadero. Él se refiere a algo real, a algo genuino, a algo confiable, sin engaño, sin falsedad. O sea, la ciudad de Filipo estaba llena de propagandas imperiales. Entonces, religiones paganas estaban llenas de supersticiones y diversas filosofías, ¿verdad? Había muchas ideas que estaban compitiendo y nosotros esto lo vimos en los versos anteriores. ¿Por qué? Porque llegaban ciertos maestros con sus ciertas doctrinas y Pablo le decía, no, eso no es. Hay como que una competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que había muchas ideas que competían por la mente de las personas. O sea, escuchaban uno, escuchaban otro. Me viene a la mente el verso que dice, el coro, perdón, que dice, yo sembré, Apolo regó. Pero el crecimiento lo da Dios, porque hay unos que se inclinan por un lado y hay otros que se inclinan por otro. ¿Ves? Hay unos que se inclinan por porque es que a mí me gusta como predica aquel, a mí me gusta como predica el otro, a mí me gusta la doctrina que tiene aquel, a mí me gusta la doctrina que tiene el otro, pero la doctrina de Cristo es una. Entonces, ¿qué pasa? Que había muchas ideas, pero Pablo, consciente, ¿verdad?, de que existe ese ambiente, él simplemente les exhorta a que ellos tenían que llenar sus pensamientos con aquello que era real, porque hoy en día se habla de tu verdad y mi verdad. Eso es una filosofía barata de engaño que la inventó el diablo. Porque la realidad es que solamente existe una verdad. Y esa verdad es Cristo. No existe mi verdad y tu verdad. Esto es una filosofía de un arrogante que no le gusta aceptar que se equivocó. ¿Ves? Porque cuando van a un tribunal hay un caso de robar. Es que va a decir el ladrón, pues mira, mi verdad es que yo me metí porque yo tenía una necesidad y porque pues fui a robar. Pues eso no, porque no te exime. La verdad es que usted robó. El culpable ahí es usted porque robó. Esa es la verdad. Por más que la quieran disfrazar, solamente existe una verdad. Ahora, mentiras existen montones. Pero la verdad es una sola. Entonces, Pablo lo que quería era que en su mente estuviera la única verdad, que es Cristo. Entonces, esto incluía las enseñanzas auténticas de Cristo
los hechos de su muerte, que no lo podían olvidar, y su resurrección. Específicamente hablaba hoy con una persona y me comentaba que leía un libro y que se veía, wow, se veía increíble, macho, una escritura, que si hermenéutica, aquello, pero cuando lo terminó de leer se dio cuenta que cuando le llegó al libro del Apocalipsis no creían en la venida del Señor. ¿Ves? Entonces, el tal libro, por más que tenga información, hay que desecharlo. Porque si va contrario a nuestros principios y nuestros fundamentos, pues yo no tengo que tener eso ahí. ¿Ves? O si tiene la capacidad de desechar lo malo y retener lo bueno. ¿Ves? Pero usted tiene que tener la capacidad de, no, pero esto no es real, esto no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo verdadero incluía la enseñanza de Cristo. O sea, de la muerte y la resurrección de Cristo, las promesas de Dios que habla en su palabra y el evangelio que él mismo les había predicado el propio Pablo. El propio Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión, le dijo, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque él sabía, y Dios sabía, el Espíritu Santo sabía, que iban a venir gente intentando cambiar la doctrina. Y eso es lo que se ve hoy en día. Hoy en día hay gente que sutilmente predican un evangelio blandengue, porque esa es la palabra que hay que decirlo, un evangelio blandengue de mucho positivismo, ¿verdad? Y simplemente lo hacen para cambiar la doctrina y lo han hecho, ¿verdad? Y doctrinas que no son verdaderas. Entonces, ¿qué pasa? Que en contraste, ¿verdad? Aquello que no es verdadero. ¿Qué es lo que no es verdadero, hermano? Esto es fácil de sacarlo, ¿verdad? Lo que no es verdadero son que los rumores, los chismes, las falsas doctrinas, la idolatría basada en mitos, ¿verdad? Todo eso debía ser rechazado por completo. Entonces, por eso es que Pablo se dirige a la iglesia, a los creyentes, para que ellos cultiven una mente centrada en la verdad de Dios. Entonces le dice lo honesto. ¿Qué es lo honesto? Lo honesto es algo digno de respeto, algo noble, algo serio, algo honorable y venerable. O sea, los romanos valoraban profundamente el honor público. Entonces, Pablo toma esta idea, ¿verdad? Conocida, y él simplemente lo que hace es que la dirige hacia una vida que honra a Dios. O sea, esto también implicaba que ellos tenían que cumplir la palabra dada. Ellos tenían que tratar con respeto a los ancianos, y eso lo habla en la palabra, y a las autoridades. Ser una persona íntegra, y ya yo he explicado qué es la integridad. La integridad es el carácter de esa persona. La lealtad es lo que usted puede demostrar delante de alguien, y no necesariamente, porque está la lealtad de verdad y está la falsa lealtad. Hay gente que puede fingir delante de usted una cosa, pero lo que se ve en el secreto, donde nadie ve, ahí es que está el carácter del creyente. Esa es la integridad. Entonces, ¿qué pasa? Y Pablo les dice, o sea, lo honesto, ustedes tienen que mantener una conducta digna, aún bajo persecución. O sea, en contraste a lo que es opuesto al honesto. ¿Qué es lo opuesto al honesto? Las conductas vergonzosas, las burlas irrespetuosas. Hay gente que se burla de los demás. Gente que a veces uno hasta los ve y se ríen, hermano. Y hablamos dentro de las iglesias, hermano. Y usted se cree que Dios se agrada de ese corazón. Dios no se agrada de ese corazón. Entonces, como Dios conoce las intenciones y los pensamientos, volvemos a lo mismo. Nosotros podríamos, ¿verdad? Hablando en términos general, tirar la piedra, esconder la mano, pero ya Dios conocía la intención del corazón. Dios sabe cuando una persona se burla de otra con la intención. Entonces, quizás a otro no lo puede ver y uno se puede hacer el chivo loco, pero Dios conoce la intención. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo habla a la iglesia, ¿verdad? Menciona lo que tiene que hacer una persona honesta, y lo que es contrario al honesto serían unos escándalos morales, hermano. Que no es honesto. De todo el sentido, no vamos a entrar, ¿verdad?, detalladamente a eso, ¿verdad? O sea, de esta manera, Pablo lo que hace es que invita a los creyentes a vivir de forma que su comportamiento refleje, hermano. Porque esto no se trata por lo que yo pueda hablar. Esto no se trata por el mucho conocimiento que yo tenga. Esto se trata, hermano,
por lo que yo estoy viviendo, lo que yo reflejo. No es que si aquel dijo, el otro no dijo de mí, no. Hoy mismo estaba hablando con una persona y me decía, mira, nosotros somos, porque delante de mí a esa persona le empezaron a decir un montón de cosas que yo hasta mi vergüenza ajena me dio. Y cosas bien fuertes, acusaciones bien fuertes. Y yo veía que ese caballero se quedaba quieto. Y después cuando estuvimos aparte, que yo estaba haciendo unas cosas en la escuela, pintando unas escaleras, yo le hice la pregunta, yo le digo, oye, ¿cómo tú te mantienes tan tranquilo cuando te dicen todo? Pero hermano, unas cosas fuertes. Y él me dice, porque la palabra del Señor enseña que nosotros somos bienaventurados cuando digan toda clase de cosas de uno mintiendo. Y dice, ahora yo me preocuparía si fuera verdad. Oye, y es cierto. ¿Sabes? Nosotros tenemos que tener eso en nuestra mente porque nosotros somos bienaventurados, 3 veces feliz, cuando digan toda clase de cosas y os persigan, ¿verdad? Mintiendo. Entonces, a veces uno como que se preocupa porque quien es honesto, quien es íntegro, hermano, esas cosas duelen, esas cosas dice, wow, pero ¿cómo es posible que esta persona esté diciendo esto de mí? Y a veces lo dice porque fulano mengano se lo dijo. No es porque lo haya visto literalmente, ¿ves? Y uno dice, wow, pero ahí, hermano, uno tiene que poner las cosas en las manos de Dios y dejar que Dios se encargue, porque Él es el que saca todo a la luz y dice su palabra que somos más que bienaventurados, que quizás a lo mejor nos va a doler, pero mientras nosotros nos mantengamos honestos, hermano, Dios nos va a recompensar. Entonces dice justo. ¿Qué es ser justo? Ser recto. Ser correcto. Recto y correcto son 2 cosas distintas. Acá en Puerto Rico dice, lo que es correcto, aunque nadie lo haga. Y lo que es incorrecto, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Entonces, así mismo es la palabra del Señor. Lo que es correcto en su palabra es correcto, aunque nadie lo haga. Sigue siendo lo correcto. Y lo que está incorrecto sigue siendo incorrecto, aunque nosotros veamos todo el mundo yéndose por el mismo barranco. Entonces, conforme a la justicia, eso es lo que es justo. Entonces, Filipo era una colonia romana donde existían tribunales, jueces, existían leyes. O sea, era una colonia romana donde existían este tipo de cosas como hoy en día, por lo que los filipenses, ellos comprendían de qué era lo que estaba hablando Pablo. O sea, Pablo los llevaba como en una escuelita, como cuando son niños y le explicamos con manzana. ¿Ves? Entonces, porque ellos conocían lo que él estaba hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que recordemos, ¿verdad? Que el propio Pablo había sufrido una injusticia en Filipos cuando fue azotado sin un juicio adecuado. Y eso lo vemos en Hechos 16, 22, 24. Que él fue azotado. O sea, si Pablo estaba hablando de justo, Pablo sabía de lo que estaba hablando, porque si alguien había sufrido injusticia, había sido Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que en este contexto, ¿verdad? Ser justo implicaba acciones concretas, como pagar una deuda. Perdóneme, yo lo voy a tirar. Yo no creo en los cristianos que piden prestado y no pagan. Eso es una mala maña, porque sí pedimos prestado, pero la palabra nos enseña que tenemos que pagar lo que pedimos prestado, ¿verdad? Para mí eso, ¿verdad? Eso, mío personal, eso es una poca vergüenza, ¿sabes? Porque si usted pidió prestado, pague lo que pidió, porque eso es parte de ser justo. Tratar con equidad a empleados, por hablar en términos generales. O sea, no es que, tú tratas bien a aquel porque aquel me cae bien. Y el otro yo lo trato como que ahí medio porque es que me contaron algo de él que usted ni sabe si es cierto. Entonces, nosotros tenemos que tratar con equidad. Hoy le están dando ese mal funcionamiento, ese mal concepto de la equidad y lo están mezclando con la comunidad LGTB, todas esas siglas por ahí. Y la realidad es que la equidad no es eso. La equidad es el trato justo. Igual, el que hizo Cristo, Dios trató a todo el mundo equitativo de la misma forma. Entonces, vemos hoy en día que hoy, hablando en términos de creyentes, bueno, yo he conocido gente que me amaba al principio y ya no me aman.
Pobre, ¿verdad? Porque hay un problema ahí. Yo lo digo, yo lo he cogido en un pastor que era joven, que decía, si usted no me ama, tiene que amarme, porque si no me ama, no va para el cielo. ¿Ves? Porque la realidad es que cuando todo eso está en nuestros pensamientos, nosotros somos equitativos con todo el mundo. No es que amo a uno y al otro no. Claro que usted se cuida de uno, porque hasta la misma Biblia lo enseña. Dice la Biblia, vendrán muchos con apariencia de piedad. Y al finalizar el verso, hermano, dice, a estos evita. Está hablando Pablo, y usted sabe qué significa ese evita. Pablo está diciendo, a estos tú le vas a sacar el cuerpo. Pero hay momentos, sí hay momentos. Pero nosotros como cristianos, que hemos sido transformados por el poder de Cristo, que tenemos en nuestro pensamiento cosas buenas, nosotros tenemos que tratar equitativo a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que también no engañar en los negocios. Mira, hermano, esto yo lo he visto mucho. Hay gente que le gusta engañar en los negocios, cristianos. Para decirle más acá, allá en Estados Unidos le conocen de otra forma. Acá en Puerto Rico le conocen como la tarjeta del PAN, que es los beneficios que da el gobierno para que le proveen una cierta cantidad y coger el alimento y un cierto porcentaje de dinero, ¿verdad? Creo que es un 75% de comida y un 25% de alimento. Y yo he escuchado cristianos, hermanos, a mí nadie me lo contó, yo lo he escuchado, cristianos que mienten en esos informes. Que mienten para coger. Eso es engaño, hermano. De hecho, eso es fraude. Eso es un delito. Pero eso es un engaño. Hablando en términos espirituales, eso es un engaño. Y usted tiene que decir exactamente cómo. Entonces después yo les he escuchado que dicen, no, porque Dios obró. No, porque mira cómo Dios, que Dios va a obrar, Dios no obra en engaño. Lo conseguiste tú y más adelante lo vas a perder porque Dios no estaba en el asunto desde el día 1. Ahora, si tú me dices a mí que dijiste la verdad y dices la verdad exactamente, sin ningún tipo de engaño, entonces Dios honra ahí. Entonces, ¿qué pasa? Y decir la verdad en un juicio. Hay gente, esto lo tienen mucho los abogados. Una de las claves de los abogados es que usted tiene que mentir. Por ejemplo, usted mató a una persona. Si yo reprenda al diablo, pero una persona mató a otro. Lo primero que el abogado le dice, tú no te declares culpable hasta que tú eres inocente hasta que te demuestren lo contrario. Pero es que tú sabes que tú lo mataste. Hoy ocurrió un suceso en Puerto Rico que arrestaron a un muchacho que se metió a una tienda y mató a un joven acá en Puerto Rico, así, de la nada, por robar. Y mientras lo sacaban de la jefatura, la reportera, él se tapó la cara y le preguntaron, ¿tienes algo que decirle a la familia del occiso, que es el que murió? Y él no contestó nada. Y le dice, ¿tienes algo que decirle a tu familia? Y él le dijo que me perdonen por lo que hizo. Y dijo una palabra, que no la voy a mencionar aquí, dijo una palabra por lo que había hecho. Usted sabe la ola de críticas. Muchacho, ya se sentenció. Y la gente criticando, pero es que dijo la verdad. Él dijo la verdad. Si lo asesinó, porque yo tengo que esperar un juicio y mentir para disque alargar. No, hermano, no. Si ocurrió, el verdadero milagro se va a ver cuando usted diga la verdad y en medio de ese juicio que usted le van a dar, Dios obre a su favor. Y no se lo den el juicio. Esa es la mano de Dios. Recuerdo un testimonio de una persona que se cundió en el pecado, que cayó preso, entonces escapó. Se fue para otro estado y escapó. Pero Dios lo restauró, entonces conoce una muchacha en la iglesia, se casa, está sirviéndole al Señor, predicando hasta que eso lo persiguió. Y él comenzó a pastorear y de momento, en una ocasión, va a salir de un viaje y allá lo cogen y le dicen, no, pero es que tú tienes una orden de arresto. Entonces la iglesia que lo ayudó a levantarse, su esposa y todo, le decían, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo, yo voy a confesar la verdad y yo voy a dar la cara. Y yo voy a aceptar el juicio porque merezco un juicio. Y allá él fue al juzgado y él dijo la verdad. Y esto es de la vida real, hermano. Esto es un testimonio real. Y allá en el juicio, el mismo juez, Dios lo movió a misericordia.
y lo dejó libre. Pero merecía el castigo, tenía que ser condenado. Pero él dijo la verdad, porque fue justo. Ahí es donde Dios obra. Dios no obra en el engaño. Dios no obra en la mentira. Por más que diga, no, porque Dios obró. Si mintió, hermano, Dios no obra. Entonces, ¿qué pasa? Dice todo lo puro, lo limpio moralmente, sin contaminación, sin corrupción. O sea, el mundo grecorromano era bastante permisivo sexualmente. Existían templos, hermanos, paganos, donde ellos practicaban actos sexuales, rituales y muchas conductas que los cristianos consideraban, ¿verdad?, pecaminosas. Entonces, ¿qué pasa? En este contexto, Pablo exhorta a los creyentes a cultivar el pensamiento y las prácticas que reflejen la pureza. Hoy en día, ahí incluso, yo recuerdo un evangelista que él predicaba y hoy Dios lo usa de una manera terrible. Y él decía que él predicaba en su juventud, él predicaba, muchacho, que había el poder de Dios y hacía 20 cosas y cuando llegaba a la casa, pecaba viendo pornografía. Acabando de salir de un culto, hermano. Acabando de Dios manifestarse en el culto, libertad. Llegaba a la casa a pecar. Porque sus pensamientos estaban atados. Y Pablo exhorta a la iglesia a que esos pensamientos tienen que salir. Tienen que salir, tienen que romperse. Porque hay una cosa que el hombre, bueno, volvemos a lo mismo, que el que es altivo, el que ya su corazón se ha envanecido, no entienden que nosotros podemos escondernos de quien sea, nosotros podemos aparentar lo que queramos aparentar, pero Dios conoce los pensamientos, Dios conoce lo que hacemos en el secreto. Entonces, Pablo exhorta a los creyentes a que tienen que cultivar ese pensamiento, esas prácticas que reflejen pureza. O sea, esto incluía la fidelidad en el matrimonio, la pureza sexual, hermano, porque todo esto le enseña la palabra, las intenciones limpias y una adoración sincera a Dios, todo lo puro. Entonces, todo lo que es opuesto a lo puro es que la inmoralidad, la impureza, los motivos egoístas, los corruptos, todo eso es contrario a lo puro. Todo lo amable, todo lo que inspira amor, todo lo que inspira afecto, una buena voluntad. Pablo simplemente animaba a los creyentes a pensar en aquello que fomente relaciones sanas y un amor fraternal genuino. Entonces, esto incluye actos de bondad, de generosidad hacia los necesitados. Hoy en día hay un ataque terrible. Mire, hermano, hoy en día hay un ataque terrible en contra del evangelismo, en contra de la predicación de la sana doctrina, en contra de la manifestación del Espíritu Santo. Mire, hoy hay unos ataques terribles. Entonces hay gente atacando y después usted los ve que caen en lo mismo. Es como yo me acordaba cuando Green contaba, que de hecho yo estuve presente, cuando él fue a una iglesia, no voy a mencionar el nombre, y él se subió con la tableta. Yo recuerdo que eran las tabletas esas, la Samsung Galaxy, las Tab que salieron nuevas. Para ese entonces, en ese momento, eran acabaditas de salir. Y se sube al altar y yo veo, y después Green ahí rápido coge la Biblia y no, aquí tenemos la Biblia. Y después el mismo pastor que lo señaló, a los meses, no sé si fue, a los meses al año, no sé cuándo fue, usando tabletas. Porque hay gente que critica, que señala, porque no son ellos. Pero cuando le tocan a ellos, justifican. Esto pasa mucho. Hoy en día se ataca, sobre todo este movimiento que Green está haciendo de las redes sociales, de las prédicas. Si yo me grabo, yo estoy buscando pauta. Pero cuando graban a uno, no, eso es así. Porque, hermano, porque se cae. Por eso es que uno tiene que ser tardo para hablar. Porque muchas veces se escocotan. En lo mismo que señalaron, se escocotan. Y eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto. Y usted va a ver que hay gente que menosprecia esto que está ocurriendo, que está llegando a naciones. Pero va a llegar un momento, hermano, que las iglesias las van a cerrar y la gente se va a tener que conectar por las redes. Y vélese lo que se lo estoy diciendo. Vélese.
O sea, que se van a tener que conectar por las redes, pero fueron los mismos que criticaron. Entonces, ¿qué pasa? Que van a decir, Dios cambió de parecer. No, cambiaste tú, porque a lo mejor nunca tuviste la visión. Porque se escocotan, hermano, en lo mismo que señalaron. Y eso, yo mientras, este estudio yo lo realicé hace tiempo, pero me reía porque es que, hermano, uno tiene que tener cuidado con lo que uno habla porque uno se escocota. Y Pablo exhortaba a la iglesia a esto. Por eso mejor uno como cristiano se queda calladito. Si no entiende, se queda callado. Entonces Pablo hablaba lo que inspira amor, afecto, lo que es unión, amable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es todo lo opuesto a esto? La crueldad, la amargura, la hostilidad constante, los deseos de venganza, hermano. Un cristiano que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo no debe haber en su pensamiento venganza. Y hay gente que respiran amenaza, respiran venganza, hermano. Y como cristiano, así como Pablo le hablaba a la iglesia, hoy le habla a la iglesia, eso no puede existir. Y usted tiene que reprender todo espíritu de venganza, de querer vengarse del hermano. Sea que usted tenga razón o no tenga razón. Pero hoy en día vemos eso, que hay pensamientos sucios en la mente de todo este tipo de cosas que hemos mencionado, pero vamos para el cielo. Entonces, no sea que el cielo vamos ahí, porque el cielo que me habla la Escritura dice limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese es el que va a subir. Entonces, ¿qué pasa? De buen nombre, que tiene buena reputación, que merece ser hablado favorablemente. Hay gente que no tiene reputación aquí, cristianos, se van corriendo para otro lado, porque la reputación acá no la tienen. ¿Ves? Incluso para ocupar ministerio tiene que tener buena reputación. Y la Biblia lo habla así. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra se utilizaba para describir aquello que una comunidad consideraba digno de elogio. En el mundo grecorromano, la reputación era sumamente importante. ¿Por qué? Porque la fama de una persona podía abrir o cerrar puertas. Entonces, Pablo toma ese concepto cultural y le enseña a que ustedes se tienen que ocupar en aquello que posee una reputación moralmente buena. Y eso incluía el testimonio de fidelidad, los actos de misericordia, las obras de servicio. Y hay gente que ataca las obras, hermano. Hay gente que le molesta que la gente predique en la calle, que visiten al enfermo, que hagan aquello. Y eso, hermano, le molesta. Pero eso es porque el espíritu no es el espíritu de Dios, es el espíritu del otro que opera en ellos. Porque las obras no te salvan, pero las obras son el fruto de haber tenido un encuentro con Dios y hay que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que históricamente se señala que varias de estas palabras eran utilizadas. Fíjese esto, estas palabras que menciona Pablo en estos versos, históricamente fueron utilizadas por Sócrates, por Platón, por Aristóteles, cuando hablaban de las virtudes honorables de las personas. Gente que no conocía a Dios. Y entendía que así debería ser un individuo. O mejor dicho, un buen individuo. Un buen ciudadano. Entonces, finalizo ya. Y dice el verso 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Pablo conecta el pensamiento con la práctica. Recordando que en la antigüedad los maestros no solamente enseñaban con palabras, sino también con su ejemplo de vida. O sea, él les recuerda a los filipenses que ellos habían visto cómo vivía. O sea, la fidelidad que él tuvo mientras estuvo preso. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Entonces, ¿qué pasa? El gozo que él tenía en medio del sufrimiento. Incluso Pablo llegó a expresar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la dependencia que él tenía de Cristo y la perseverancia que él continuaba teniendo en el Evangelio. Actitudes dignas de emular
de un hombre o una mujer de Dios. Y sobre todo, la conducta y el carácter de Cristo, que es el primordial que nosotros tenemos que imitar, al que nosotros debemos dejarnos guiar. Entonces, estos dos versos forman parte de la conclusión de la carta que Pablo estaba escribiendo, donde él prepara a la iglesia para mantenerse firmes después de su partida. O sea, una comunidad cristiana que vivía en una colonia romana, que estaba rodeada de valores distintos, necesitaba cuidar su mente y su conducta. ¿Para qué? Para permanecer fiel a Cristo. Pablo les recuerda que la paz de Dios no solamente guarda los corazones, sino que también debe llenar los pensamientos. En esto pensad. Con esos pensamientos, hermano, porque con los pensamientos también usted puede deshonrar a Dios o puede honrar a Dios. Y practicar lo que ellos aprendieron del apóstol Pablo. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermano? En esta noche a nosotros poder tener esos pensamientos, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, hermano. Que podamos tener en nuestros pensamientos todo lo que es del Señor y que si en nuestra mente hay algún tipo de pensamiento, hermano, que lo arranquemos de ahí. Que lo sometamos a Cristo, porque déjeme decirle que Cristo está a las puertas. Y necesitamos caminar haciendo así. Así que dejamos al pastor, ¿verdad? En esta noche. Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová.